Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, dice así la palabra: Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos tan queridos. Amén. Hasta ahí vamos a leer, y esto ya viene enganchado del versículo 6. Lo voy a leer, el versículo 6. Dice: No buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros de carga. Podríamos seros de carga, dice, como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces vemos acá, primeramente, que él no trató de quedar bien, no fue tampoco de carga. Entonces está hablando que él podía haber impuesto por la necesidad que tenía de que le paguen, pero no fue de carga. Entonces, por la predicación, ustedes recuerdan que habíamos tocado un tema que en ese tiempo se cobraba por cada predicación, y lo cobraban los mismos judíos, pero Pablo trabajó, como dice en otro versículo, día y noche para no serle de carga. Y en este caso dice, él podía haberle impuesto a los tesalonicenses, como dice acá, esa carga, pero no, él no lo hizo así. Podría haber sido duro con ellos, pero sin embargo dice que fue tierno, un trato tierno. Y esto es lo que queremos desarrollar, el trato tierno, como dice acá, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Habíamos contado una vez cómo era en ese tiempo de los romanos, que se estilaba una mujer a la que se le pagaba y cuidaba a los hijos de su amo, o a los hijos que digamos, de los que la contrataban. Y como esta nodriza lo que tenía eran hijos, también tenía leche en sus pechos para amamantar a otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuidaba, educaba y le daba de amamantar. Y ese trato lo hacía con cuidado, porque lógicamente eran bebés. Entonces, acá lo que nos habla la palabra, que ese amor de nodriza, el trato tierno, pero en este caso vamos a nosotros ponerlo en el amor de madre. El amor de madre, que puede haber, que sabemos que es el más grande amor que existe en la tierra, ¿no? El que va a tratar y va a soportar todo por amor, como dice la palabra en Corintios. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces, nos está hablando acá de un trato tierno, como dice, y esto nos lleva a la referencia a Gálatas 4:19, y de ahí empezamos a entender todo lo que tenemos que desarrollar. 4:19. Dice así la palabra: Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vemos acá la palabra, sufro dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. De nuevo, entonces, como un dolor de parto, lo está comparando, ¿no? ¿Cómo es criar un hijo? El hijo, ¿qué te trae? Te trae muchas veces dolores de cabeza, ¿no? Porque tenés que educarlo, tenés que tener paciencia, tener una responsabilidad y, hasta que te obedezcan, formarlo, y eso va a llevar tiempo. A una madre, bueno, cuando está el hijo bajo su techo, le lleva mínimo 20 años que se críe, darle de comer, enseñarle, y tiene que soportar con paciencia. Y vemos acá que esa misma paciencia está hablando, ¿por qué? ¿Por qué soporta? Porque hay amor, amor de madre. Entonces, la madre va a comprender, la que es madre va a comprender que cómo le tiene paciencia a los hijos, cómo lo soporta, aunque los hijos por ahí que son bastante complicados, son cabezudos, son desobedientes, muchas veces te ponen nervioso, te alteran, pero la madre siempre va soportando. Y vemos que los padres, ¿no? Que los que somos hombres, perdemos más fácilmente
la calma. En cambio, la madre siempre va a defender al hijo, siempre lo va a soportar, lo va a criar con paciencia. Y vemos, este carácter de madre es la que quiere formar en nosotros los que predicamos. Y eso es lo que justamente me enseñaba, ¿no? Como uno pierde la paciencia enseguida al querer enseñar la palabra, querer instruir al pueblo, no quiere soportar. Entonces, hay ese carácter de bebé o de niño, como dice acá la palabra, por lo que vuelvo a sufrir dolores de parto, y todo el tiempo es un dolor de cabeza un hijo. Yo creo que el padre lo comprende acá, o sea, te trae un poco de complicaciones, ¿no?, la crianza. Yo creo que, a ver, vos el ejemplo perfecto acá, Luis, los dolores de cabeza que te hace tener pipo, ¿no? Entonces, vos viste como es medio cabezudo, entonces entendés que lo tenés que soportar. ¿Pero por qué lo soportás? Porque hay amor. Porque hay amor, así también la madre. Y como dice acá la palabra, antes fuimos tiernos. En vez de ser duro con el trato, queremos imponer muchas veces cuando perdemos la paciencia con los hijos espirituales que son recién nacidos. Entonces vemos, dice, fuimos tiernos como la nodriza que cría a sus propios hijos. Entonces, ese amor de madre es lo que ejemplifica acá cómo debe soportar uno a los hijos espirituales. La misma paciencia que una madre tiene un hijo, así también con las personas nuevas, las personas que recién se van formando, se van forjando, te traen dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque son caprichosos, no te quieren hacer caso, no tienen edad muchas veces para corregirlo, porque ¿quién le va a dar un cintarazo a un bebé? Es imposible, entonces tenés que soportar. Tenés que soportar hasta que vaya creciendo, lo vas disciplinando a poco, pero lleva un soportar. Y acá es cuando entra el carácter, como dice la palabra, en Gálatas 5:22, uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Es la paciencia. Y dice también la palabra, soportar lo insoportable. Entonces, hay hay niños espirituales que necesitan esa paciencia. Entonces no lo vas a tratar lo mismo que a un grande. El grande tiene disciplina, pero el chiquito lo tenés que esperar con más paciencia, tenés que comprender la edad. Y muchas veces perdemos los estribos tan fácil que queremos imponer carga a uno chiquito espiritualmente, lo mismo que a un grande, a uno que ya comprende la palabra. Entonces lo queremos llevar al mismo ritmo, y esto es lo que me enseñaba la palabra, que uno debe soportar con paciencia, debe tener paciencia para educarlo espiritualmente, y debe humillarse. Los nervios, las maneras propias, el perder la paciencia muy fácil, el ponerse nervioso. Entonces así también cuando ustedes tengan a su cargo, bueno, más allá de los hijos, tengan a su cargo una iglesia, vemos que van a tener que soportar lo insoportable. Vemos que muchas veces hay esas personas complicadas, difíciles de llevar, pero tiene que uno humillarse de esos nervios, de esas maneras propias, de ese querer imponer, de ese señorío de obra, como dice en 5:9 primera de Pedro, no teniendo señorío de la obra. Entonces, con mansedumbre, dice, corrija. Entonces, ahí debemos comprender que nosotros también perdemos muy fácil la paciencia. Y me tengo que juzgar, tengo que humillarme, tengo que pedir perdón, sí, para que me dé ese temple, esa templanza, para comprender la edad espiritual que tiene ese niño. Ustedes han observado, yo creo que Noelia esto lo sabe, y Luis también, que es padre, ustedes han observado que siempre una persona que es abuela tiene más paciencia con los nietos que los mismos padres. ¿Por qué? Porque ya has pasado de experiencia. Entonces ya está más formada, está más madura. Y así un padre se va formando. Pero la abuela, que tiene mayor crecimiento espiritual, que ha pasado de esa etapa, tiene más paciencia. Entonces cuando vos le querés poner una mano encima, ¿qué pasa? ¿Quién defiende? La abuela. Siempre decimos que los padres los crían y la abuela los malcría, pero en realidad lo tienen más paciencia. ¿Por qué? Porque está comprendiendo la edad, está comprendiendo que los hijos, los chiquitos son así, son cabezudos, son de una manera de comportarse, entonces tienen una paciencia que los padres muchas veces no tenemos. Eso de parte de la abuela. Pero yo digo también, así, en el camino del Señor, tenemos que comprender la edad espiritual de cada uno. Que si uno es nuevo, no vamos a ponerle la misma carga, no vamos a querer imponerlo, o no vamos a, perder tan rápido la paciencia cuando entendemos que recién está comenzando. Y lo vamos a ir tocando despacito para poder comprender esto. Dice acá la palabra también en 2 de Timoteo 2:24.
Segunda de Timoteo 2:24. Esto me parece muy interesante porque, bueno, yo lo veo de afuera muchas veces cuando otro está predicando y digo, no, la palabra dice así, dice de esta manera. Entonces, a ver, simplemente la palabra no tiene que apuntar y no va a desasnar un poco, nos va a mostrar nuestros errores, cómo somos impulsivos, cómo tenemos autoridad carnal, cómo tenemos señorío de la obra, cómo queremos imponer a una criatura. A ver, a una criatura, es verdad que lo tienen que disciplinar a una criatura, pero una criatura jamás se va a sentar 2 horas en una reunión quietito. Es difícil, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, a ver, las criaturas se van a mover. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al movimiento. Ellos ya son así, son juguetones, son saltarines. Entonces, así también una criatura espiritual de la misma manera se distrae fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que sean solemnes, que escuchen las 2 horas fijamente, que no se distraigan, que te oren 4 horas. Es imposible. Es imposible. Eso es imposible porque se tiene que ir moldeando de a poco, disciplinando, y esto va a llevar tiempo. Entonces ahí es que justamente nos apunta, como dijo Pablo, fui y tuve paciencia como una nodriza, dice. Yo le podía imponer, le podía ordenar, pero fui paciente. Esperé el tiempo. Y bueno, así también nos enseña la palabra, que muchas veces tenemos que esperar el tiempo con los que son niños o bebés espirituales. Dice acá la palabra en 2 de Timoteo 2:24. Dice así: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y vemos, apto para enseñar, sufrido. No debe ser discutidor, peleador. Entonces yo me ponía acá justamente a preguntar que, bueno, amable para con todo, apto para enseñar y sufrido, para con todos. Y muchas veces que somos pacientes con las personas que se portan bien, pero con las que se portan mal somos impacientes, nos alteramos fácilmente y, como dice acá, uno debe ser sufrido. Y ese sufrido lo lleva a paciente, soportar a los insoportables. Y hay hijos, es verdad, que te ponen nervioso. Y yo me pregunto muchas veces por qué me pongo tan nervioso con mi hijo Elías. Me pasa eso, me altero enseguida, porque anda un poquito rebeldón, pero el Señor me dice paciencia, porque en un minuto me saca de los estribos. Me saca de los estribos porque, claro, yo quiero llevar la educación de él, a ver, de una manera que no me produzca alteración, no me produzca dolor de cabeza. Quiero que me obedezca en todo, pero tengo que entender, hermano, que son distintos carácter, distintas formas de pensar. Y como en la viña del Señor también hay hijos obedientes, que agachan la cabeza enseguida, que obedecen en todo. Hay hijos espirituales que no. Y esto va a dar en ustedes justamente cuando manejen una obra, porque se están formando para justamente gobernar la familia, predicar y para tener paciencia con los insoportables. Entonces, a partir de acá nos habla la palabra que tenemos que tener paciencia. Y me llevaba también en Génesis 33, todo lógicamente, hermano, y no me canso de recalcarlo, que tenemos que pedir perdón. Nuestros nerviosismos, nuestras ganas de discutir, de pelear, de imponer del señorío, tenemos que pedir perdón para poder tener paciencia y para poder soportar. Entonces ahí nos está mostrando nuestro pecado, los que estamos dirigiendo la obra, que estamos faltos de paciencia. Entonces cuando queremos apresurar la obra es cuando la vamos a destruir. Entonces nosotros lo que queremos hacer, imponer. Y bueno, si no le gusta que se vaya, ¿qué queremos hacer? La cizaña y el trigo crecen juntos. Entonces yo quiero arrancar la cizaña. Pero ¿qué dice la palabra? No, dice, no arranques, que a su tiempo la van a arrancar. No sea que queriendo arrancar la cizaña, también arranques el trigo. O sea, traiga un perjuicio a la obra. ¿Por qué? Porque cuando vos te alterás y sacás la cizaña de mal modo, otra persona tal vez lo va a ver y tal vez sea trigo. Pero ¿qué pasa? Se va a enojar, te va a juzgar, se va a apartar,
va a buscar otra iglesia, y eso puede pasar, hermano. Entonces, no siendo que arranque la cizaña, también se puede tomar de esta manera. A futuro puede ser trigo esa cizaña. Entonces, arrancando la cizaña hoy, puedo arrancar el trigo de mañana. Entonces, esto me está enseñando la palabra. Y dice acá la palabra en Génesis 33, 12, 13, 14. Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigas, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Vemos, al paso de quién caminaba Jacob. Al paso de los niños, dice. Lentamente vemos acá la palabra, y yo creo que acá nos enseña al menos la palabra, que todo buen padre va a caminar, como enseñé una vez, al paso de los hijos. Al paso del hijo, entendiendo, comprendiendo la edad espiritual que tiene, ¿no? En este caso, cuando tenemos niños, nuestros hijos, lo agarramos de la mano y caminamos lentamente. Nadie va, o un niño no va al paso del padre, sino el padre va al paso del niño y va caminando lentamente. Yo hace tiempo se me borró lamentablemente la foto. Tenía una foto de mi papá con Elías cuando eran bebitos, así de espalda, y los dos caminando, y lo llevaba de la mano Cardoso. En esa foto entendía, hermano, que Cardoso caminaba lentamente al paso de Elías. Y así un buen padre espiritual va a caminar al paso del niño espiritual, comprendiendo su edad espiritual, o sea, poniéndose en su mente, poniéndose en su lugar, poniéndose en el estado que está esa criatura espiritual. Y por eso me da a entender que, otra vez lo repito, la falta de paciencia es parte de nuestra naturaleza, y en eso tenemos que pedir perdón. Perdemos los estribos, más vale, que te va a poner nervioso, te va a inquietar, todo eso por dentro, pero uno no debe reflejarlo para mal testimonio. Tiene que pedir perdón, tiene que ser paciente, comprendiendo el estado espiritual, poco a poco, como dice acá la palabra, irá, dice, porque al menos dice acá, las vacas recién paridas, y si le fatigan morirán, en un día morirán todas las ovejas, en un día, o sea, rápidamente. Entonces, si vos querés apurar, es justamente a donde vas a destruir la obra, a donde van a morir espiritualmente, porque no pueden llevar ese ritmo, no lo pueden comprender, es una locura. Es lo mismo, como siempre digo, que a una criatura vos le des para levantar una bolsa de cemento. No lo va a poder hacer. O si le pones cosas muy pesadas, al final va a caer fatigado, se puede lesionar, le puede traer lesiones, le pueden traer, complicaciones en el organismo. Entonces, así también, hermano, en lo espiritual es lo mismo. Uno tiene que comprender que tiene que ir paso a paso lento, poniéndose en el lugar de la persona, comprendiendo su edad espiritual, que muchas veces queremos ser tajantes con la palabra porque hay una voluntad. La verdad es que si uno tiene que orar, póngale todo el día buscando la presencia del Señor, y si tiene que leer todo el día. Pero a uno espiritualmente que recién comienza, ¿puedo imponerle esa carga? Yo le estoy enseñando bien, pero ¿le puedo imponer esa carga comprendiendo su edad espiritual? Y es una locura, vamos a decir. ¿Quién lo va a hacer? No lo podemos hacer. Entonces, no puede entrar en la mente de un niño. ¿Por qué? Porque primeramente, por más que le explique, tiene una capacidad, una fuerza espiritual. Entonces, como dice la palabra también, que el Señor nos da mayor carga de la que pueda soportar. Entonces, juntamente con la lucha da la salida. Pero eso está hablando de un peso de pecado. Pero entendemos también que en la imposición espiritual nadie puede llevar, recién nacido no puede llevar un ritmo que pretendemos exigir al nuevo. Eso acá lo cuenta la palabra, y en Isaías 40:11, vamos a tocar Isaías 40:11,
Con esto no quiero decir que van a hacer lo que quieran, lo que empiezan, ¿no? Pero respetar el lugar, tratar de buscar la presencia del Señor, leer, buscar, orar, arrepentirse, y eso le va a ir dando fuerza de a poquito, le va a ir gustando, entonces va a ir creciendo espiritualmente hasta lograrlo, pero va a haber un desarrollo, porque, a ver, uno puede tener en un quebrantamiento una fuerza en un día, que tal vez se ore 2 días y llorando a moco tendido, pero sabemos que nuestro nivel, o el nivel al menos, de un niño espiritual no va a ser ese, que va a ser menor, que un día puede estar más fuerte, como en un gimnasio. Hay días que uno va y levanta, hace levantamiento, al menos en pecho banco. Yo me acuerdo, me pasó una anécdota. Yo levantaba tranquilamente, levantaba en pecho banco, 65 kilos como si nada, calentaba con eso. Bueno, un día dije, bueno, arranco a la mañana, me fui y voy a calentar con 60 por si acaso. No pude levantar los 60. Se me cayó todo la barra con las pesas arriba y un muchacho que me vio vino y me la sacó. Bueno, entendiendo que hay días que levantás más y días que levantás menos. Pero hay un promedio. El promedio mío era 60-65 kilos. Pero hay días que uno puede tener un mal día y hay un día que podés levantar más. Había días que yo levantaba 75 kilos fácilmente. Esos días que sentía el vigor. Pero no todos los días son regulares. Entonces hay un promedio espiritual en nosotros que lo podemos sobrellevar. Entonces yo digo, no, porque, no, ¿cómo oró 2 horas y no puedo orar 2 horas mañana? Bueno, van a haber días. Entonces ahí tenemos que tener nosotros, como dirigentes, como que vamos a dirigir una iglesia, una familia, tenemos que saber la estatura espiritual que puede llevar. Uno tiene que tener discernimiento necesario para conducir y conducir mediante la palabra, comprendiendo su estado espiritual, y pedir perdón, que nos dé paciencia, que nos dé tolerancia, confesar nuestro pecado de intolerancia, que queremos que hablamos así y que se hace todo maravilloso en la obra del Señor. Y no es así. Vamos a tener lucha, vamos a tener prueba, como dice la palabra también a los Corintios, le dice, oigo de vosotros que hay disensión y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y hay disensiones. Está el niño espiritual insoportable, el que molesta todo, ¿no? Como la criatura cuando es cabezuda molesta todo. Bueno, está el hermano espiritual que le jode la vida a medio mundo en la iglesia. Bueno, pero uno tiene que comprender, si vos comprendés o tenés más estatura espiritual, pedir perdón y orar por esa alma para poder educarle con paciencia, con amor y bueno, y en el sentido tener esa palabra para invalidar todo error que te quieren imponer. Entonces vos simplemente le das por la palabra y orás, le mostrás el error y esa palabra es la que va a trabajar, porque dice, la palabra es como un martillo que quebranta la piedra y la palabra no vuelve vacía, dice. Entonces va a producir un efecto. Porque, a ver, siempre hablamos con mi hermana que a nosotros nos educó mi mamá y fuimos rebeldes en nuestra juventud. Pero ¿qué pasa? Mamá siempre cuando hablaba y tal vez nosotros no lo cumplíamos en ese momento. Pero esa palabra fue la que fue trabajando de a poco. Y pasaron los años y al final acá nos tiene predicando. Eso fue lo que nos convenció, porque la palabra dolía, la palabra nos quebrantaba, la palabra hacía llorar, aunque ella tal vez ya no nos pegaba de grande. Pero ¿qué pasa? Quebrantaba. Entonces te hacía sentir culpable. En cada falta te hacía sentir culpable, te hacía llorar. Y entonces eso nos produjo un arrepentimiento que al final venimos y trabajamos en la obra de Dios. Y dice acá también en Isaías 40:11, ¿verdad? Dice así la palabra: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará, y hará con cuidado a la recién parida. Vemos, con cuidado, ¿qué quiere decir? Trato tierno, trato suave, comprendiendo que son recién paridas, que recién están conociendo la palabra. Algunos ni siquiera nuevo nacimiento tienen. ¿Y cómo voy a imponer cargas de algo que no entiende? Entonces ahí tengo que ser suave, delicado en el trato, como dice acá la palabra, para poder guiar a otra persona. Y esto es lo que nos cuesta, porque la mayoría acá somos, digo yo también, alterados. La falta de paciencia, la falta de pedir perdón. Queremos
imponerla a otro y nosotros no trabajamos en esa brega, en ese choque, en esa discusión, no estamos trabajando en nuestro pecado de impaciencia. Porque ahí nos está probando, nos está moldeando el Señor. Entonces permite mediante pruebas, porque tal vez afuera no te insultan, ¿no? Y no te va a insultar. Aparte, si te lo hace un extraño, vos comprendés que es un extraño. Como dijo David, dice, si me afrentaba un enemigo, lo hubiera soportado. Pero dice, tú, íntimo mío, dice, que juntos comunicamos las delicias en la casa de nuestro Padre, dice, tú levantaste el calcañar contra mí. Entonces, uno no espera nunca de un hermano espiritual. O sea, en el sentido que no es que no espere, sino que vas a decir, pero si estás en la iglesia, ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que tratarme bien, no tenés que discutir, vos tenés que humillarte. Los cristianos, ¿cómo son? Son supuestamente de trato amable, pacientes, todo benigno. Pero, por el contrario, se levanta esa vieja creación para probarnos y ahí es cuando nos tenemos que humillar, para mostrar el lado amable, el lado del amor que dice que todo lo vence, todo lo soporta, aún a los insoportables. Entonces, esta clase de trato es la que nos exige el Señor y ahí es cuando tenemos que trabajar mucho, porque se nos zafa la cadena, se nos sale la cadena, en un momento perdemos los estribos y ahí es cuando alborotamos y traemos mal testimonio y somos de tropiezo a la obra, somos tropiezo para esa alma y no comprendemos que, a ver, ponete en su lugar. Como siempre digo, mi mamá me dijo una vez, yo perdía mucho la paciencia en los primeros tiempos con mi suegra. Mi suegra, bueno, estaba bastante alterada en ese tiempo y yo me ponía muy nervioso. Y me dice, pero vos tenés que comprender que es una persona que está enferma. Eso tenés que comprender, me decía. Cuando me dijo eso, hizo un clic en mi mente. De ese tiempo no me persigue. Es increíble cómo fui trabajando ese pecado y comprendiendo su estado. Y por más que me insulte, no lo tomo a mal. Me dijo mi mamá además, vos tenés que cuidarla y tratarla como si fuera que es tu mamá. Y eso es como que me hizo entender. Muchos pierden la paciencia con una persona grande, como Eva, ¿no? Pero tenés que entender que vos podés estar en el lugar o puede ser tu mamá y no te gustaría que la traten así. Entonces, entender, hermano, entender la situación en que está pasado, dónde está esa persona. Y cuando te pones en lugar de esa persona, como dice la palabra, si fueres sorprendido en alguna falta, en Gálatas dice eso, Gálatas creo que está capítulo 6, dice, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, considerándote que vos podés estar en ese lugar, que vos podés ser esa persona que es insoportable y que no te gustaría que te traten mal, que no te tengan paciencia. Entonces, justamente paciencia, para tener un trato amable, para tener un trato tierno, para ser paciente con las demás personas. Amén. A ver, me pongo a pensar otra cosa, ¿no? Muchas veces ni siquiera se quiere recibir, a veces escucho oraciones, pero es verdad, estamos todos más o menos todos en la misma. Señor, perdóname porque el rechazo a las almas, porque no quiero que vengan, porque no quiero atenderlos. Bueno, justamente, si estás en ese estado, primeramente falta de paciencia, aparte de la pereza, de la holgazanería, desinterés por las almas, pero uno no soporta cuando te golpean la puerta, te tocan el timbre y son personas desconocidas que te sacan de lo que habitualmente haces y que tenés como cotidiano oración y palabra. A ver, te pones mal porque decís, bueno, no vino un tiempo una persona que conozco, pero ahora viene y son vecinos, en este caso viene el otro, no son por ahí tan habituados al lugar, pero de repente lo conocés, por ejemplo, de acá al lado y decís, bueno, lo conozco, no pasa nada. Pero cuando aparecen personas desconocidas, no sabés cómo actuar muchas veces, no sabés qué hábito traen. Entonces perdés la paciencia. Y ahí nos muestran nuestro pecado. La falta de interés, no querer soportar, y entonces, perdóname, Señor. Ahí tenemos que confesar lo que tenemos, lo que sentimos. Dice en 1 Corintios 9:22.
9:22 de Primera de Corintios. Dice, a los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a alguno. Vemos, esta es la versión que yo tengo. Y me encantó cuando dice, me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a algunos. A ver, ¿qué nos está diciendo acá la palabra? O sea, me he hecho de todo, está diciendo, me pongo en lugar de un niño para comprender su estado, su edad espiritual y salvar a los niños. Entonces, salvar a los niños, entendí acá, ¿por qué? Porque por todos los medios. Entonces, a ver, ¿cómo salvamos a los niños? En la escuela dominical, ¿cómo se le hace? Se le hacen dibujitos, se le hacen juegos, hacen muchas veces caricaturas, se le hace títere, teatro, y esa es la forma de llegarle con la salvación. Entonces, comprendiendo su edad espiritual. Pero, a ver, no es lo mismo que yo como pastor le estoy predicando a gente grande y le esté haciendo títere, no lo voy a hacer. Voy a comprender que ya tiene un otro nivel de comprensión, pero a los chicos se le tiene paciencia y se le hace monada, porque si vamos al Antiguo Testamento, no encontramos las palabras escuelita dominical. Sabemos que los padres enseñaban a los hijos, eso sí. Pero hoy se usa mucho lo didáctico. Entonces, de esa forma de enseñar, como dice, a todos me hice de todo. Y todas las cosas son válidas con tal de ganar a esa persona. Y digo acá, tener paciencia. Tener paciencia. ¿Por qué? Porque lógicamente, escuchen esto porque es importante. Lógicamente, si por salvar a una persona tenemos que ir a tocar la guitarra así en la plaza, y tengo que ir, porque estoy usando el método, como dice, a todos me hice de todo con tal de salvarlo, con tal de que haya salvación, y muchas veces hacemos otras cosas, o salimos a comer algo, o me llevo a un shopping mientras le hablo de la palabra, por decir algo, pero es un método que es válido con tal de salvar las almas. Entonces muchas veces no comprendemos. Parece que si tiene que haber salvación, tiene que ser con la palabra, con la oración, acá todo encerrado, y tiene que ser en la iglesia, si no, no vale. Y ahí está el error. Ahí está el error. Cristo vemos que no usó el método de la sinagoga. ¿A dónde predicaba? Predicaba en la sinagoga a veces, sí. Pero ¿a dónde lo llevaba? A los montes. Entonces predicaba, buscaba las maneras para salvación. Cristo se fue ¿a dónde? A una boda fue invitado. Y se acabó el vino, hizo el milagro del vino, multiplicó. ¿Para qué? Para que también pueda hablar de la palabra de la salvación, presentándose. Y vemos que distintos métodos va buscando, porque a veces parece que, no me quiero ir, por decir algo. No me voy a ese casamiento porque, es vanidad. Vanidad de vanidad, ¿qué voy a traer? Ya está. Bueno, ahí justamente está el error. Porque si hay una invitación es porque un interés, es un interés por tu persona del que te está invitando. Vos no vas, estás ofendiendo a la persona. Y justamente con esa mentalidad tenés que ir. Vos tenés que orar para poder hablar. Tal vez Dios te da libertad con uno o con otro. Pero no te puedes enfrascar en decir, me encierro en la palabra y oración y nada más, porque todo lo demás es pecado. No sabés, como contó una vez mi mamá, una vez dijo que tuvo ganas de tomar helado cuando venía de trabajar. Tenía ganas de tomar helado. Entonces se acercó a una heladería, pidió un helado y después una señora se sentó al lado de ella y empezaron a hablar y la señora tenía problemas, le predicó la salvación y fue salva la señora. Mirá cómo usa el Señor de distintas maneras. Y nosotros a veces somos tan encerrados en nuestra cabeza, tan enfrascados, tan religiosos, que hay una forma, ya digo, pero no es generalizar todo eso, que pueda haber distintas alternativas que te use el Señor, porque se generaliza de una manera, pero después te usa el Señor de otra manera. Y en eso tenemos que entender que hay distintas maneras de poder llegar, en este caso, como dice, a los niños, dice, me he hecho de todo para salvar a algunos. Entonces muchas veces digo, nos ponemos muy rígidos, y entiendo acá, que no tenemos que ser como los padrastros. Los padrastros, ¿cómo tratan a los hijos generalmente?
no le tienen mucha paciencia. Tal vez lo respetan, no le van a poner una mano encima, pero no es la misma paciencia y discrimina con el hijo propio. Así es un padrastro. Entonces, así también somos muchas veces nosotros. No, parecemos padrastros en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Y digo, me pongo en lugar de... A ver, pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá tenía paciencia con las almas. Mi mamá tenía mucha paciencia. Pero venía un hermano y lo quería maltratar. Entonces, ¿a quién retaba? Al hermano mayor. ¿Por qué? Porque se pone en lugar de padrastro ahí, no teniendo la misma paciencia. Entonces, lógicamente uno se tiene que humillar. Y esto me llevaba, para finalizar, a Isaías 66, 12. Trato tierno, acuérdense, trato tierno, como una nodriza, paciencia. Y dice así la palabra, porque así, 66, 12, de Isaías, así dice Jehová, y aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre sus rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré a vosotros en Jerusalén. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Vemos acá la palabra, la primera parte que dice, mamaréis, y dice, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. El trato que nos hace el Señor, pero también que quiere que dé a las personas. Seréis mimados en los brazos. Y me hace acordar una cosa que me pasó cuando era chiquito. Mi mamá, como contó mi hermana esta mañana, ella siempre iba a trabajar. Ella siempre salía a trabajar, entendiendo la situación que mi papá no aportaba mucho, no era responsable con la casa. Entonces salía a trabajar para que no nos falte nada. Bueno, yo sufría mucho porque quería tener a mamá en casa. Sentimentalmente estaba quebrado. Y yo me acuerdo que una vez le pedí por favor, mi mamá se iba a trabajar otra vez a la tarde, y le pedí por favor y lloraba, mamá no te vayas, mamá no te vayas. Yo me acuerdo que me cargó en las rodillas, me abrazó y ese día se quedó. Comprendiendo, ¿no?, el llanto, el dolor que yo tenía, llamó por teléfono al trabajo, al final no fue. Bueno, se quedó conmigo y yo estaba contento después. Estaba contento, ¿no? Pero así también, de la misma manera, debemos ser con los hijos espirituales, tener paciencia. Es verdad, a veces hay mucho trabajo, es verdad que a veces tenemos compromisos con los tiempos, un montón de cosas que podemos poner acá como responsabilidades, pero tiene que estar el trato paciente, el trato tierno. Y me acuerdo que me puso sobre las rodillas y me abrazaba y me mimaba. Eso fue lo que me quedó mucho, esa imagen. Mi mamá cuando lo contaba decía, pero tanto así, decía, vos te tenés que humillar, dice, me contaba, pero yo lo sentía así, era chiquito, lógico, y tenía que entender mi edad, en la edad que yo estaba. Necesitaba cariño, necesitaba su presencia, necesitaba mimos, y así también necesitan los mimos espirituales una persona que recién empieza. El buen trato, la presencia de una persona que ya tiene más crecimiento espiritual, que lo puede orientar, pero que lo trata bien por sobre todo. Y ustedes vieron que una persona que recién empieza, si vos lo trataste bien, te va a perseguir por todos lados, vas a querer estar al lado tuyo. Y uno, como no tiene mucha estatura espiritual, no, ya me canso otra vez, no lo aguanto más, quiero que me deje tranquilo un momento, quiero descansar, eso va a decir. Pero acá no refleja la palabra, paciencia. Pedir perdón, confesar para que pueda soportar, para que pueda llevar la carga de los demás, para que lo pueda tratar bien, no sea de tropiezo. Y dice acá la palabra, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y si el Señor nos usa a nosotros, el consuelo del Señor, ¿de dónde va a venir? De nuestra persona. Por eso mismo tenemos que ser pacientes, tenemos que comprender. No exijamos cosas que no pueden hacer un bebé espiritual y no hablemos de personas inconversas.
Yo no puedo exigir tamaña responsabilidad espiritual a una persona que recién está comprendiendo. Me debo poner en su lugar. Debo decir, sí, respete esto o lo otro, pero yo voy a comprender tranquilamente que no va a poder llevar un ritmo de 2-3 horas orando, que comprenda la palabra ya, que empiece a predicar. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que tener un desarrollo eso. Puede ser a veces por talento que le dé, pero no quiere decir que eso es un crecimiento espiritual. Es niño todavía, porque he visto varios niños predicando, pero no quiere decir que son desarrollados espiritualmente, porque eso lleva un proceso según la palabra. El Señor debe trabajar en ese corazón. Y dice acá la palabra en el 14, veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán, dice, como la hierba. Entonces, cuando vean eso los niños, ¿qué está diciendo? El poder del Señor, los mismos del Señor, se va a alegrar. ¿Qué va a traer? Alegría, alegría. Pero en cambio, cuando queremos exigir, ¿qué traemos? Incredulidad. Traemos descontento, traemos desesperación, tormento. Pónganse en el lugar de esta gente que vino recién. Si yo le digo, tenés que sentarte ahora 2 horas, ¿lo van a hacer? No lo van a hacer, es lógico. Y en lugar de alegrarse el corazón, la otra vez me encantó como Dios se sentó Luis, le habló en mano a mano ahí, le evangelizó en un ratito. ¿Cuánto estuviste? 20 minutos. Se quebró la señora. Se quebró, porque le está dando el testimonio ahí, y muchas veces no hace falta tanta palabra, tanta multitud de palabras para poder llegar al corazón. Y yo digo, ese pequeño quebrantamiento, que no lo echemos a arruinar por querer exigir de más a una persona, querer que lleve un ritmo que no lo va a poder hacer. Es lógico. Digo en el caso que por ahí se te cruza en la cabeza, nada más. No lo van a hacer. Entonces, a ver, cuando nosotros queremos hacer la obra con nuestra imposición, con nuestro señorío, arruinamos. ¿Quiénes tienen que formar? ¿Las manos de quién? Del Señor. El alfarero dice que hizo mejor lo parecía, pero a veces queremos ser nosotros los alfareros. Y ahí es cuando echamos a perder la obra. Cuando le mandó, creo que estaba Josué, había el campamento, no me acuerdo qué ejército, que era grandísimo, que pasó el ángel de Jehová y dice que mató a 180.000 en un mismo día. ¿Pero quién lo hizo? Lo hizo el Señor, dice, ustedes deténganse, no peleen y verán mi gloria. Y pasó, hizo el ángel de Jehová, dice, mató a 180.000. ¿Qué entiendo yo? Que lo hizo el Señor, que nosotros no podemos hacer nada, nosotros solamente tenemos nuestro lugar es dar la palabra, orar por ellos, ser pacientes, ser el testimonio, pedir perdón, y no querramos enseñorearnos, imposición, señorío, porque ahí es cuando arruinamos todo. Un poco de quebrantamiento viene, tal vez hace un buen día un trabajo dentro de instrumento y al otro día lo arruina el otro. ¿Por qué? Porque quiere imponer con las maneras propias, con el señorío, con la falta de paciencia, y ahí es cuando viene y arruina toda la obra. Y dice acá la palabra, se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Entonces, ahí va a empezar a tomar, cuando dice reverdecer, empieza a florecer, empieza a tomar fuerza, y ahí se va a ir desarrollando. Y así debe ser uno paciente, como dice, como el labrador, que espera su precioso fruto. Entonces así también uno siembra, después espera el tiempo, pero va a ser paciente hasta que dé el resultado. Y así la misma paciencia tiene que tener el instrumento de Dios. Amén, que el Señor les bendiga.